Muy buenos días. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos y seguir siendo instruidos a través de su palabra. Recuerda que hoy, como todos los días, en todo momento, tenemos la oportunidad de que Dios nos hable a través de su palabra. Ella es sus pensamientos más profundos, sus anhelos, sus deseos, para que todo hombre y toda mujer vivamos y seamos obedientes haciendo su voluntad. Así es que en esta ocasión te voy a pedir que me acompañes en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 27. Proverbios 17, 27. Y vamos a dar lectura a este verso que nos va a guiar al título del tema de este día. Dice la Escritura de esta manera: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Oremos, demos gracias a Dios y pongamos este tiempo en sus manos. Padre, en el nombre de Cristo, oramos pidiendo que seas tú quien hagas una vez más la obra en nuestras vidas, que a través de tu Santo Espíritu nos guíes y nos instruyas y conduzcas a toda verdad. Decidimos hoy inclinar nuestro corazón para que seas tú quien traigas revelación de tu verdad y dirección de ella a nuestras personas, pero también que nos ayudes a través de tu Espíritu valiente para ponerla en práctica. Se requiere mucho valor para poner en práctica y vivir tu palabra, porque tu mayor anhelo y deseo es que nosotros vivamos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús también te pedimos, Espíritu Santo, toma control total de este tiempo, de mis palabras, y que seas tú quien sigas haciendo la obra no solamente hoy, sino los días posteriores, en los cuales estaremos escuchando este mensaje. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El título del tema es: de espíritu prudente es el de espíritu prudente es entendido. ¿Sí? Dios desea que todo hombre sea entendido, y esto solamente va a ser a través de que un hombre prudente descanse en Dios, una mujer prudente descansa en Dios. Para eso te voy a pedir que me acompañes en el libro de Proverbios también, capítulo 16, verso número 3. Proverbios 16, 3. Nos dice la Escritura de esta manera. Proverbios, capítulo 16, verso 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué puede hacer un hombre prudente y ser entendido? Encomendar todos sus planes, sus sueños, sus anhelos, sus deseos a Jehová. Y nuestros pensamientos serán afirmados. No olvidemos lo que dice el profeta Jeremías, que hablando del corazón, que el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero también nos dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí, en el cual Él desea darnos un futuro de bienestar, un futuro de bien. Por eso, aún el profeta Isaías también nos dice que así como cuando desciende la lluvia sobre la tierra y la hace germinar y produce, que así es la palabra de Dios en ti y en mí cuando llega a nuestras vidas. Ha sido enviada para los propósitos y deseos que tiene Dios en tu vida y en mi vida. Y son pensamientos de bien y rendirán un fruto, porque la palabra de Dios, no olvidemos, es viva y eficaz. Cuando un hombre encomienda sus obras a Dios, esta palabra que viene del hebreo galad significa rodar, remover. ¿A qué nos anima este verso?
a rodar nuestras obras al cuidado de Dios, que es la imagen de un camello que lleva una pesada carga. Cuando hay que remover la carga, el camello se arrodilla y se echa de lado para que ésta ruede fuera de su lomo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Todas tus preocupaciones, tus sueños, tus obras, encomiéndalas a Él. Para ti y para mí no es fácil poder sobrellevar una carga. Y si te das cuenta, aún es una figura el que nos está diciendo que el camello se arrodilla. Es una figura cuando tú y yo decidimos, en sentido figurado, literalmente, inclinarnos, postrarnos, doblar nuestra rodilla ante Dios y decirle, ya no puedo más. Pero tú sí puedes hacerlo. Levantando nuestras manos, eso es lo que le decimos al Señor, que solamente Él es el que puede enderezar nuestro camino, si es que nos hemos desviado, o hacer que se cumplan nuestros anhelos o deseos más fuertes. Esto nos lleva a ver algunos otros pasajes en el libro de Proverbios. Y vamos a ver algunos más, y solamente para que tú y yo cavilemos en ellos. Hay muchas más en la Escritura, y que toda ella, como lo dice Pablo a Timoteo, ha sido inspirada por Dios, y que nos es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para que de esta manera tú y yo, como hombres y mujeres, estemos preparados para toda buena obra. Dice Proverbios capítulo 16, verso 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Tú y yo podemos pensar que lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado viviendo, en nuestra opinión, es correcto. Pero cuando venimos a la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de la verdad, si estamos caminando conforme a su voluntad o no. También nos dice en Proverbios 16:6 que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Es prudente apartarse del mal? Sí, pero también es prudente que tú trates a los demás como deseas ser tratado. Y dice aquí que con misericordia y verdad se hace la corrección, se corrige el pecado, se corrige el mal rumbo. También nos dice Proverbios 16:9 que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Por eso te digo que es importante que tú y yo encomendemos nuestras obras al Señor. Esto es prudente. También en el verso 16 de Proverbio 16 dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Parte de la prudencia es esto, no solamente aprender, sino aplicar lo aprendido. Verso 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, doblemente feliz es el que confía en Jehová o en Dios. Así es que Dios desea que tú y yo seamos entendidos de su palabra, y para ser entendidos tenemos que conocerla. En el verso 21 también de Proverbios 16 dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. De ahí saltamos al verso 23 y nos dice que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Sí? El verso 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por eso nos dice la Escritura que lo único que puede pesar y que prueba la mente y el corazón del hombre y de la mujer es Dios. Porque Él sabe aún los pensamientos más profundos de tu corazón como de mi corazón, y Él los pesa. Él los filtra a través de su palabra. Y recuerda que su palabra es su pensamiento más profundo en su corazón, sus anhelos y deseos de que te vaya bien a ti y que me vaya bien a mí. También vemos que en el verso 33 del capítulo 16 dice que la suerte es hecha en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y este mismo verso en la palabra de Dios para todos, creo que también nos es claro, dice, la gente mete muchas fichas en un bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale. En este verso yo me doy cuenta que cuánto requerimos
ser prudentes y buscar y confiar a Dios todas nuestras obras. Esto me recuerda cómo hay tanta gente que desea una casa, un vehículo, un trabajo, y que por más que te esfuerces, hay veces que no lo logras. Y hay veces que no te esfuerzas tanto y lo obtienes. Esto una vez más nos muestra que Dios tiene todo en control. Y que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Y que la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Aunque algunos digan es que yo he tenido mucha suerte, yo me he preparado, yo he hecho mucho esfuerzo para tener esta casa, este vehículo, este trabajo, esta carrera, este negocio. Yo te quiero decir que todo eso proviene de Dios. Y cuando nos olvidamos de darle la gloria y la honra, que eso es lo prudente, porque el prudente es entendido, estamos deshonrando a nuestro Dios. Proverbios capítulo 17, verso 27, que es el texto que nos ocupó de nuestro título en el tema de hoy. Repito de nueva cuenta ese verso y dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, y de espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Qué significa prudente? Es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes y respetar la vida. Resumiendo, que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Tú y yo requerimos, y que Dios está esperando que tú y yo caminemos de esa misma manera. No olvidemos lo que dice el apóstol Juan en su carta en el capítulo 15, verso 5, que separados de Él nada podremos hacer. Escucha las palabras que dice: separados de mí nada podréis hacer. Porque si leemos esos textos, queremos seguir haciendo las cosas sin depender y contar con la dirección de Dios. Querer seguir caminando autónomos, gobernándonos a sí mismo. Esto no es prudente ni es bueno. Porque para la Biblia, ¿qué es la prudencia? La prudencia es uno de los valores más importantes de la vida. Significa ser cuidadoso en la manera de hablar, saber distinguir entre lo bueno y lo malo, comportarnos de manera adecuada, prevenir y evitar que otros nos engañen, tener sentido común en lo que decimos y hacemos. En otro sentido podríamos decir, tener discernimiento. La Escritura nos dice que el avisado ve el mal y se esconde o huye. Pero el insensato y el necio se queda y recibe el daño. Y aún algunos, ahorita vamos a leer dos pasajes, dice que hasta se lo llevan. Les es tan agradable lo malo que aún lo siguen usando. ¿Qué debes hacer o qué debo hacer para ser prudente? No participes de críticas. Observa antes de hablar. No hables descalificando. No cuentes el secreto que te confía otra persona. No hables sin conocimiento de los temas o del tema. Y también no hables a voces. No te muevas como un molino de viento. O sea que no te exasperes, no grites. Esto es como se dice en México, ponerle mucha crema y queso a tus tacos. Quererte adornar. Y te quiero decir que de esa manera no vas a ser un hombre prudente. ¿Qué nos enseña la prudencia? La prudencia es la sabiduría del saber, conocer y reflexionar para tomar decisiones de forma recomendable y respetable, buscar el bien en cada acción de acuerdo al criterio de la justicia y tener la sabiduría necesaria para hacer lo correcto de acuerdo a las normas que diferencian el bien del mal. Una vez más, nos damos cuenta que la prudencia nos permite poder vivir discerniendo entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Por eso dice Romanos capítulo 12:2 que tú y yo tenemos que permitirnos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque va a ser la única manera
de que vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Por eso es prudente conocer la Escritura. Recuerda nuestro tema anterior, cuando hablamos de deleitarnos en la presencia del Señor. ¿Qué significaba deleitarse en la presencia del Señor? Descubrir más acerca de Dios y obedecer su voluntad. Esto nos llevaba a que el Espíritu Santo nos ajuste o nos ajusta los deseos de nuestro corazón a los deseos del corazón de Dios. ¿Es prudente deleitarnos en la palabra del Señor? Sí. Una vez más, ¿por qué? Porque deleitarse en la Escritura significa disfrutar el descubrir más acerca de Dios y obedecer su voluntad. ¿Sabes cuánto hay más de ti y de mí que tenemos que descubrir más acerca de Dios? No acabaríamos en esta vida, ni en una eternidad. Él tiene mucho más que darte para ti y para mí, para que seamos hombres que no solamente nos deleitemos en conocerle y conocer más de Él, sino aún que aprendamos a ser prudentes. El propósito es que el Espíritu Santo nos ajuste los deseos de nuestro corazón a los deseos del corazón de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo la Escritura. Y la Escritura nos va a permitir poder ser, ¿qué? Hombres prudentes. ¿Sí? Recuerda que el de espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Dónde empieza la prudencia? En el espíritu del hombre. No empieza en tu corazón, ni en tu mente, sino empieza en la parte central de tu ser, en lo más profundo. Y ahí es también, ¿sabes qué? En el espíritu es donde también nace el querer rechazar a Dios. Por eso tenemos que guardar nuestro ser para que de esta manera caminemos en prudencia, ¿sí? Pero deleitándote en su presencia. Recuerda que decíamos hace 8 días que no solamente el Espíritu Santo va a ajustar nuestro corazón o los deseos de nuestro corazón a los deseos de Dios, sino va a hacer que no haya ningún recoveco, ningún espacio, entre nosotros y el Señor. Y de esta manera Él nos va a adaptar, nos va a modificar, nos va a ajustar para que sirvamos funcionando con una característica que requerimos ahora para vivir en el reino. Amén. Deleitarse en el Señor, que es parte de la prudencia, es mantener una comunión personal de nuestra alma con Dios, o permitir ser moldeados por Él a través de su Santo Espíritu. Deleitarse en aquello que puede producir satisfacción y generar satisfacción, gozo y agrado y dicha. Leímos Salmo 121, verso 1, y dice así: me sentí muy feliz cuando me decían, vamos a la casa del Señor. Entonces, prudente es estar en el lugar a donde Dios está hablando a mi espíritu y dándome dirección a mi corazón, para que de esta manera vamos haciendo su voluntad con todo agrado. Así es que, cuando alguien quiere mencionar que una persona es prudente, utiliza estas palabras. Escucha: avisado, previsor, advertido, precavido, cauteloso, astuto, sensato, cauto, reservado y discreto. Por eso, cuando leemos Proverbio capítulo 22, verso 3, nos dice la Escritura así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben, ¿qué? El daño. En un rato vamos a ver quiénes son los simples. ¿Sí? Dice que pasan y reciben el daño. Aquellos que no tienen sentido común del riesgo y del peligro. También el capítulo 27, verso 12 nos dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Esto es tan común poderlo verlo en nuestra sociedad, pero aún en el pueblo cristiano. Y darnos cuenta en el lugar que estuvieron un día antes o unas horas antes.
Recuerda que la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. En ese tiempo de nuestra nación en el cual la gente de nuestra sociedad, quiere mantener costumbres y tradiciones que van en contra de la voluntad de Dios, si tú y yo observamos aún el pueblo cristiano como aquel que no ha caminado o no camina con el Señor, te vas a dar cuenta de dónde estuvieron unas horas antes o unas horas después. Por eso es importante caminar en prudencia. Ahora, la Biblia nos da infinidad de ejemplos, pero quiero tomar uno del cual el Señor Jesucristo usó para dirigirse con aquellos que le seguían. Y lo hallamos en el libro, vamos a leer primeramente Lucas capítulo 6 y verso 46. Lucas capítulo 6, verso 46, y después de ahí vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 24. Pero Lucas capítulo 6, verso 46. Fíjate lo que dice. Porque muchos de nosotros le llamamos a Dios Señor. A Jesucristo le llamamos Señor. Bueno, también a Dios le llamamos Padre. Pero aún utilizamos estos títulos de Señor aún con el Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué fuerte. Y a la vez que Jesús le estaba preguntando a sus seguidores, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos de nosotros utilizamos ese título para con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo, y no hacemos lo que Él nos está diciendo? Ahora, aunque este pasaje nos habla de lo mismo que vamos a hablar de la prudencia y de la insensatez, vayamos a Mateo capítulo 7, verso número 24. Y ve lo que dice la Escritura. En algunas Biblias este pasaje tiene como título El hombre prudente o el hombre insensato y el hombre insensato. Dice Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate lo que está diciendo la primera palabra de este pasaje. Cualquiera, pues, ¿a quién se está refiriendo? ¿A hombres? ¿A mujeres? ¿A personas adultas? ¿Personas de edad mediana? ¿Jóvenes? ¿A niños? ¿Adolescentes? Dice cualquiera. También de cualquier nivel social. Repito, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En este último verso dice que él enseñaba con autoridad. ¿A qué se refiere? A que Jesús mismo estaba viviendo lo que él estaba hablando, lo que él había aprendido a hacer y escuchar, decir del Padre. Que nos estaba también afirmando, y no como los escribas, que los escribas y los maestros de la ley en ese tiempo podían explicar o enseñar estos pasajes, pero ¿qué crees? Pero no lo vivían. Entonces no tenían autoridad. Entonces, ¿qué es la prudencia? Vivir, obedecer, hacer su voluntad del Señor. Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Pero también este pasaje nos enseña algo muy importante, que el hombre que edificó sobre la roca, vinieron sobre él dificultades, problemas, situaciones difíciles para él y para su familia, como también aquel hombre llamado insensato, que edificó sobre la arena.
no sobre la roca, no sobre terreno firme. También sobre él vinieron problemas, dificultades, situaciones difíciles en su vida. Pero la única casa que permaneció firme fue la del hombre prudente que edificó sobre la roca. Y Dios está esperando que tú y yo seamos prudentes y edifiquemos sobre los consejos, sobre la sabiduría y la dirección de nuestro Padre Dios para tu vida y para mi vida. Cuando no lo hacemos así, nos convertimos en personas insensatas. ¿Qué es un insensato? El que no tiene un sentido común o no tiene sentido común, que no piensa bien, que es inmaduro. A diferencia de sensato, que significa ir adelante, tomar una dirección con sentido y con percepción sensorial. Está observando, como lo decía el libro de Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde o huye, mas el insensato y el necio se queda y recibe el daño. ¿Qué desea Dios para tu vida y para mi vida? Que no seamos hombres o mujeres insensatos. Hombres y mujeres que no tengamos sentido común, que no pensemos bien y que seamos inmaduros. Él desea que nosotros siempre vayamos un paso adelante, que es la sensatez, y que tomemos una dirección con sentido a través del consejo de Dios. ¿Y para quién crees que está diciendo esto el Señor que debe vivir de esta manera? Para su pueblo. Acompáñame a Salmos capítulo 95. Salmos capítulo 95 en el verso número 10. Dice el Señor de esta manera. Leamos desde el verso 8. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que el haber endurecido nuestro corazón, el endurecer nuestro corazón y no obedecer a la voluntad de Dios, esto va a hacer que andemos de un lado a otro. Que seamos hombres y mujeres de doble ánimo. Que en ocasiones creamos y en otras ocasiones dudemos y no queramos caminar en obediencia a la palabra del Señor. El pasaje y el mensaje para ti y para mí es sencillo. Porque Dios quiere que tú y yo caminemos en obediencia. Eso nos va a permitir poder ser prudentes. Y aquí cabría hacer otras preguntas, o una pregunta más. ¿Cómo ser prudente? Mantén tus objetivos por encima de tus placeres. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 1, que para los que están en Cristo Jesús ya no hay más condenación. Esto es prudente, estar en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son estos? Los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el que siembra para su espíritu, siembra o siega para vida eterna, pero el que siembra para su carne, segará corrupción. Entonces, ¿cómo poder ser prudentes? Mantén tus objetivos por encima de tus placeres. Trata de comprender en lugar de juzgar. Equilibra el interés personal con el bien común. No esperes a ser un hombre adulto, una mujer adulta o de mayor edad, o tener conocimientos, ser inteligente, diríamos, para ser prudente. Cuestiona tu estado actual. ¿Cómo te hallas ahorita? ¿Confiando plenamente en la palabra de Dios? ¿O dudando de lo que Él ha dicho para tu vida y de lo que Él dice a través de su palabra? Es importante
¿Sabes por qué? Porque de ti y de mí depende poder explicar a los niños que la prudencia es un valor muy importante para su vida. Por eso, no hagas cosas que puedan poner en peligro tu integridad y la de los demás. Piensa antes de hablar y antes de actuar. Por eso, Dios nos invita a que tú y yo seamos de espíritu prudente, porque el hombre de espíritu prudente es entendido. Y los tiempos, si tú sigues observando a tu alrededor, están poniéndose más difíciles. Más difíciles. Pero es importante que no olvides que el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Por eso cuando leemos el libro de Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, pero ustedes, o sea que nosotros, no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Te das cuenta? Como lo dice también la palabra o este pasaje en la versión Reina Valera de 1960, que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Vayamos ahí también a leerlo en la nueva versión, más bien en la Reina Valera de 1960. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de haber sido escogido? Porque Dios quiere, ¿sí?, que tú, Dios quiere que tú te des cuenta que has sido seleccionado para prestarle un servicio y recibir un privilegio especial. Este es predicar y llevar las nuevas. Así es que quiero concluir con algunas preguntas, 4 de ellas. ¿La prudencia es un valor importante para tu vida? ¿Es bueno seguir criticando y descalificando a las personas? ¿Cómo puedo ser una persona prudente? Y la última, ¿crees que has sido prudente? Si no lo has sido así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y quiero orar para concluir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, no queremos ser hombres y mujeres insensatos. Tampoco queremos, como leímos en Lucas capítulo 6, verso 46, que a pesar y que aunque te llamamos Señor, no te obedecemos. Tú quieres y nos enseñas a través también del libro de Mateo capítulo 7, verso 24, que al escuchar lo que tú nos estás diciendo que debemos de hacer, que seamos hombres y mujeres prudentes, edificando sobre ti que eres la roca de salvación. Porque ¿quién mejor para guiar nuestra vida en la tierra? ¿Y quién mejor para que encomendemos todas nuestras obras y tú afirmes nuestros pensamientos? Por eso en esta hora oramos para que tu Santo Espíritu nos ayude a caminar con prudencia. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues muy bien.
Este es el mensaje que te quería dejar y la próxima semana queremos hablar un poquito del tema que es albedrío. Y te vas a dar cuenta que tanto el tema de la semana pasada que hablamos de deleítate en el Señor y que significa disfrutar el descubrir más acerca de Dios y obedecer su voluntad, permitiendo que el Espíritu Santo nos ajuste los deseos de nuestro corazón a los deseos del corazón de Dios, y que este tema de la prudencia, y que nos dice que tenemos que actuar con prudencia, con moderación y cautela, porque de espíritu prudente es el hombre entendido. Oramos y pedimos para que seas tú quien nos sigas afirmando a través de estos mensajes y el de la próxima semana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, quedamos despedidos. Reciba un abrazo desde Aguascalientes. Y yo te pido y te invito a que le des de nuevamente una lectura al pasaje de Mateo capítulo 7, verso 24, como a Lucas capítulo 6, verso 46, donde nos habla de este tema de la prudencia y del insensato, y que Dios, a través de su Santo Espíritu, te afirme y te revele qué es lo que tienes que cambiar y cómo tienes que vivir en este tiempo para que seas un hombre y una mujer prudente. Hasta pronto.